buenas tardes, ¿qué tal? Saludos desde el Salón Sorolla del Ateneo Mercantil de Valencia, desde donde vamos a otro día más. Queremos trasladarles nuestra preocupación, nuestro trabajo y nuestras ideas por la educación en nuestro país. Ya saben que como cada mes, Ateneo Ideas sigue esforzándose por poner encima de la mesa soluciones a los problemas de nuestro sistema educativo, evidentemente con la ayuda de todos nuestros expertos y la colaboración de Canal 7 Televalencia. Hoy un tema trascendental, un tema fundamental, un tema determinante para la calidad educativa, y es que dicen que la educación cambiará si cambian los profesores. Por ello pensamos que es un tema importantísimo para abordar de cara a la firma de un futuro pacto educativo. Temas como, por ejemplo, la formación permanente del profesorado o el trabajo de los tutores o las nuevas competencias de los maestros. Son temas que vamos a abordar con la ayuda de nuestros contertulios que paso ya a presentarles. A mi derecha está Ana María Subiela. Ella es diplomada en Magisterio, en Ciencias Sociales, especializada en Lenguaje y Audición. Voy a ver si lo digo todo corrido. Audición y lenguaje. También es licenciada en Geografía e Historia y máster en Gestión y Dirección de Centros Escolares. Concretamente, creo que formas parte de la primera promoción hace 4 años que se empezó este máster, y además es un dato muy significativo, que solo llevemos 4 años en la Comunidad Valenciana, ¿no?, con este máster, Ana. Así es. Aquí en la Comunidad Valenciana fuimos pioneros nosotros, tan solo hace 4 años. Hay otras comunidades en España que sí que muchos de los directores ya lo tienen, aquí poquitos. Bueno, tenemos también a Cruz Pérez. Él es profesor titular acreditado como catedrático de la Universidad de Valencia, concretamente del Departamento de la Teoría de la Educación, pero además él ha trabajado como profesor de secundaria, psicopedagogo, y también da clases en el máster de formación del profesorado también de la Universidad de Valencia. Cruz, podríamos decir, buenas tardes ante todo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Podríamos decir que eres formador de formadores, ¿no? Sí, porque doy clase justamente en el máster profesorado desde sus inicios, hace ya creo que es la 7ª edición, entonces estamos preparando a los futuros profesores que se van a encargar de la educación de nuestros hijos, de los alumnos en las próximas generaciones. Entonces ahí tenemos mucho que hacer y mucho que decir, espero. Ahora luego hablaremos del tema. A mi izquierda está Susana Sorribes. Ella es inspectora de educación, es doctora en psicología, también licenciada en Ciencias de la Educación, y además es profesora asociada de la Universidad Jaume I de Castellón. Susana, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes y gracias a vosotros por darnos la oportunidad de oír a la sociedad civil, que estamos aquí representados. Bueno, tú de alguna forma recoges, podríamos decir, a los chavales que llegan a la facultad para empezar magisterio. ¿Con qué vocación llegan a la facultad? Pues con vocaciones dispares, la verdad, porque algunos de ellos, cuando iniciamos las clases y hablamos particularmente yo hablo con ellos cuando empiezo y les digo que están estudiando magisterio, algunos realmente tienen vocación y otros me dicen que porque no han entrado en otros grados o en otros estudios. Entonces es sorprendente cómo a medida de que van pasando las clases encuentran un interés por estar con los alumnos y por ser docentes. Pero bueno, es un tema que también deberíamos abordar, el interés por saber cómo es esa formación y si verdaderamente estamos formando para ser docentes en Ahora hablaremos, que hay muchísimo de lo que hablar. Y también con nosotros, muy buenas tardes, José Ramón Cerdeira. Él es miembro de la Asociación de Profesores de Informática de la Comunidad Valenciana. Además es docente en esta materia, pero además es jefe de estudios del Instituto de Secundaria Salvador Gadea de Aldaya, que cada vez sabemos por qué es más referente en la comunidad. José Ramón, tú que estás muy en contacto con los profesores, ¿tú crees que están motivados para formarse y para reciclarse? Yo creo que muchas veces están más motivados de lo que la gente cree y muchas veces hacen muchísimas cosas que se desconocen. Yo creo que también deberíamos todos hacer un esfuerzo para que todo eso que muchas veces está en la sociedad como esa
o mal formación de los profesores o el mal concepto del profesorado en sí, también deberíamos entre todos mejorarlo y por qué no también dar una pincelada al respecto sobre eso. Vamos a empezar hablando un poco de cuestiones generales, si os parece, para luego centrar el tema. Y sí que me gustaría que me dierais vosotros la valoración o vuestra opinión sobre la frase que he comentado antes, y es que la educación cambiará si cambia el profesorado. ¿Estáis de acuerdo? En líneas generales con esta frase, Cruz, por ejemplo. Vamos a ver, el profesorado, todos los estudios lo dicen, todas las investigaciones, que es el elemento clave de la educación. Por lo tanto, si queremos mejorar el sistema educativo, tendríamos que mejorar también la formación del profesorado. En este momento tenemos un sistema de formación del profesorado que es en el magisterio a través de los grados de 4 años, pero el profesorado que pasa a secundaria son licenciados en filosofía, en historia, en matemáticas, en química y no tienen ninguna preparación pedagógica o didáctica. Todos sabemos que una cosa es saber, por ejemplo, matemáticas, lo clásico, profesor de matemáticas, pero que luego a lo mejor no sabe enseñar. A enseñar se aprende y eso se puede enseñar, como se estamos haciendo actualmente, en un máster de 60 créditos que se puede formar este profesorado para que sepa enseñar aquello que ya ha aprendido en la facultad donde ha estudiado con la correspondiente facultad. Pero evidentemente estos másters son 60 créditos, hay que plantearse, ¿es suficiente? ¿No es suficiente? Antes teníamos un CAP, que era un curso de actitud pedagógica, mucho más light, menos horas, apenas tenía prácticas, y creo que ha mejorado muchísimo el sistema de preparación del profesorado, pero es totalmente insuficiente en las prácticas y todavía en la formación. Un año, un curso, 60 créditos, no es suficiente para el sistema educativo que nos merecemos y al que aspiramos, creo yo. Pero una cosa también, cuando hablamos de cambio, ¿a qué nos referimos en concreto? ¿A cambio de metodología, a cambio de forma de enseñar, a cambio de que adquieran competencias que no tienen? ¿A qué tipo de cambio nos referimos? A ver, yo voy a hablar desde la práctica docente y de la experiencia de muchos años. Lógicamente, estamos ante un cambio paradigmático que sería positivo porque los niños evolucionan, las informaciones son continuas, cambiantes, cada vez los niños quieren saber más. En todos los contextos, los conocimientos cada vez son más amplios. El problema es que el profesor se encuentra ante un alumno que necesita mucha mayor motivación, no le sirve una clase magistral como se ha dado hasta ahora y se necesita, porque además nos enfrentamos ante un aula en el que ante todo tenemos que atender a la diversidad. Cada niño en su familia tiene un contexto diferente y nos encontramos pues, que muchos de ellos están completamente desmotivados y ayudados por las familias. Con lo cual, tú tienes que buscar los intereses y necesidades de ese niño. El profesor tiene que saber cómo motivarlo, qué intereses tiene, saber llegarle. ¿Qué metodologías? Pues es que a cada niño tal vez a lo mejor necesita unos recursos diferentes. La metodología, claro que cambia. Es una metodología que tienes que buscar el interés del niño y partiendo de él, darle esas necesidades que a él le motiven. Porque si partimos, cualquier dato lo puede buscar en Internet. El problema es enseñar a buscarlo, el saber relacionar, el saber asociar. Le faltan habilidades. Nos encontramos con muchos niños que ni siquiera saben hablar, ni saben moverse en un contexto social, porque les falta comunicación en las familias. Todo eso tenemos que favorecerlo y potenciarlo nosotros desde las escuelas. Y un docente que no tiene recursos para darle a cada niño de forma individualizada esa forma de aprender, porque no todos valen para todo, ni tienen la misma facilidad de aprender, no sirve de nada. Pero también es verdad, Susana, por ejemplo, que la sociedad de hoy en día tiene muchísimos problemas, tipo pues, acoso, incluso tipo, por ejemplo, de enseñar a alimentar a los niños, tipo de convivencia democrática que no hemos resuelto ni las familias, ni los estamentos políticos, ni la sociedad en general. ¿No piensas también que a veces les exigimos demasiado a los docentes objetivamente? Les estamos exigiendo que solucionen problemas que no podemos solucionar ni las familias, ni evidentemente las están solucionando desde arriba.
Bueno, yo quería enlazar primero con la primera cuestión y era que si cogemos informes elaborados científicamente a través de las evaluaciones PISA y en concreto el informe McKinsey nos está diciendo que sí, que los países como Corea, como Japón, Hong Kong en concreto, los países nórdicos, Finlandia, sus docentes están preparados o se forman de una manera diferente a como lo estamos haciendo aquí. Eso por entrada. Pues quizá luego deberíamos revisar la formación inicial, la formación continua. Ahora, y a ello vamos. La pregunta que me hacías es ¿qué queremos hacer con nuestros docentes y si nuestros docentes deben ser profesores que enseñan o deben ser solucionadores de problemas sociales? Vale. Yo quiero romper una lanza en favor de los docentes diciendo que los docentes, y por mi experiencia laboral acudiendo a los centros, se adaptan, tienen una flexibilidad tremenda. La mayoría de los profesores saben que tienen una variabilidad, como decía la compañera, de diversidad en la clase y saben que tienen que sus metodologías adaptarlas a esas necesidades. Lo que no debemos permitir es que sea un solucionador de problemas sociales. Puede ser informador de problemas sociales, porque no olvidemos que el papel del docente es enseñar, no solucionar los problemas sociales. Puede trasladarlos a bienestar social. Esta mañana yo mismo estaba en un colegio en el que el niño sufría pues esto de que no venía alimentado, no traía almuerzo, y el docente plantea un desamparo de ese niño. Entonces, lo importante es que el docente haga su labor, que es enseñar, y ser informador, porque hay otros organismos y otras entidades que deben encargarse de estas situaciones sociales. Bien, ¿qué ocurre? Que las situaciones sociales han cambiado, evidentemente, pero el primer papel que debe hacer un docente es motivar a sus alumnos, indistintamente de su condición social, porque ese contexto que genera la escuela, que es diferente al de su casa, que puede ser desestructurada, sí que puede permitir que aprenda. Entonces, mi papel, yo insistiría, como inspector de educación, es que cuando veo a un docente que es capaz de un niño que tiene un problema conductual hacerle que realice unas tareas, ha conseguido mucho más que ese problema conductual sea medicado, atendido por servicios sociales, etcétera, etcétera. Entonces, esa es, creo que, la labor del docente, ser docente, no pedirle más que ser docente. Entonces, José Ramón, ¿por qué crees tú, por ejemplo, que ¿por qué se queman tanto los profesores? Porque estamos hartos de oír que hay bajas por ansiedad, por estrés, por un montón de cosas. ¿Cuál es el motivo real de este burnout Yo voy de a los hacer profesores? un resumen más o menos y voy a ir a la respuesta, que es lo siguiente. Y ella convendrá conmigo. Yo creo por el exceso de normativización que hay, por el exceso de burocracia que hay muchas veces, por el exceso de estar, en lugar de estar atendiendo las necesidades pedagógicas de los centros, está en otras cosas. Es decir, yo soy partidario de que debe haber más autonomía pedagógica en los centros. Eso ayudará a que se atienda a cada centro, a cada circunstancia, a cada alumno, a cada nivel, lo que requiera. Entonces, yo voy a poner un símil y va a parecer una cosa absurda que no es mía, que es Marina lo ha tomado, pero lo ha tomado López Rupérez, que es lo siguiente. ¿Vosotros os imagináis a alguien que un médico, un cirujano, cuando tenga que operar, tenga que leer en el BOE cómo extirpa un tumor? Pues así mismo es el sistema educativo. Viene definido en una normativa general. Esa a su vez se aplica en la autonomía, esa a su vez se aplica en una orden adicional, esa a su vez se le quita una resolución adicional y es todo normativa. Y además cambiante. Y además cambiante. Claro. Entonces, muchas veces lo que se necesita es menos normativa y probablemente más autonomía para que el profesorado atienda las necesidades de sus alumnos, ¿vale? Efectivamente, con un control. Pero si hubiera más autonomía pedagógica, más autonomía de gestión de centro, con mucha probabilidad mejoraría muchísimo la calidad de enseñanza. Y de ahí lo que tú decías, casualmente esos países que tú mencionabas, Finlandia, Singapur, Corea, etcétera, tienen otro sistema que después hablaremos de acceso, pero también tienen otro sistema de gestión. Y que es una cosa que tenemos que mirar. Entonces, realmente, ¿por qué se queman tanto los profesores? Porque muchísimas veces, tratando de hacer una labor, te encuentras con un montón de murallas, que la normativa no te permite ir más allá, que a lo mejor solucionar una serie de problemas, lo que tú mencionabas también antes, probablemente se hicieran por otros caminos, muchísimo mejor, tal vez no esté en ninguna normativa, pero es una solución factible, que era lo que tú también comentabas. Es triste que pase de eso por demasiado papeleo. O sea, demasiada me normativa. parece muy triste. Bueno, si os parece, vamos al principio, vamos a la formación inicial del profesorado. Ellos, los chavales, llegan a magisterio, ya nos ha dicho Susana, pues cada uno llega pues por lo que llega, pero
Mi pregunta es, ¿en magisterio se enseña a ser un maestro? En magisterio se les enseña a ser maestros, se les prepara para afrontar las situaciones que van a encontrar en las aulas, porque también tienen unas prácticas muy estructuradas. Son 4 años, ha pasado de 3 años, que era una diplomatura, a ser 4 en un grado, y bueno, hay unos planes de estudio indicados directamente para preparar al maestro de educación infantil y maestro de educación primaria. Yo creo que es una buena formación, a pesar de que tiene, creo, desde mi punto de vista, lagunas importantes. Yo he estado también en los nuevos planes de estudio, cómo se estructuraron, y veo que hay lagunas, pues como sobre qué es educación, no se les enseña, no se les enseña, por ejemplo, a educar en valores y actitudes. Actualmente en nuestra escuela, en la Escuela de Magisterio, actualmente Facultad de Magisterio de Valencia, una asignatura que sea educación en valores y actitudes no existe, cuando es 1/3 del currículum escolar. Es decir, no solamente tenemos que enseñar educar en matemáticas, lengua, inglés, también tenemos que enseñar valores, también tenemos que enseñar a ser ciudadanos, también tenemos que enseñar a ser personas. Todo eso lo tienen que saber los profesores y lo tienen que enseñar sean de la materia que sea, tanto en primaria como en secundaria. Esto requiere una formación importante. Creo que es buena en general la formación de los maestros, y es diferente, muy diferente a la que reciben, no sé si es el momento de entrar, a la que reciben los profesores de secundaria, que no tienen una especialización en su carrera profesional. Ahora luego entraremos en ese tipo de formación, pero sí que, por ejemplo, comentaba Susana que hay muchos chavales que llegan a magisterio pues porque no han entrado en otras carreras y de repente pues se encuentran allí, con lo cual el tema de la vocación de ser docente pues queda un poco lejos. ¿No se podría poner una prueba? ¿No pensáis que sería recomendable poner una prueba específica para entrar en la Facultad de Magisterio? ¿Podría ser una idea? Sí, podría ser una idea y la estuvimos contemplando, porque de hecho, o sea, si hubiera un periodo de prácticas... Lo digo porque el tema de la vocación del carrera, docente, no sé, yo siempre lo he escuchado. A ver, es que estamos trabajando con niños, no estamos trabajando con máquinas. Y lo que estaba comentando el compañero, tal vez haría falta más asignaturas prácticas, porque una cosa es la teoría que se estudia, cómo se estudia en magisterio, porque por la masificación también de las aulas no da tiempo a trabajar. Por lo menos las asignaturas de pedagogía y de didáctica, como yo en mis años lo pude estudiar, por fortuna, con grupos de trabajo, cómo trabajarías esto para una unidad concreta, en primero de primaria, en tercero de primaria, en un aula de estas características, como tal. Entonces, simplemente estudian teoría. Esa teoría, si después no pasa por unas pruebas de, yo diría, hasta un año o 2, como puede pasar con la medicina, en un aula, es que realmente, ya de entrada muchos chavales entran en las universidades sin vocación. Y magisterio, no podemos olvidar que cada vez es más complejo, cada vez, a pesar de que sí, hay instituciones que deben ser responsables de todos los problemas que tienen los niños, la realidad es completamente diferente. Ahora mismo el profesor cada vez asume más responsabilidades. Entonces, lógicamente ese alumno llega, ha acabado el título, cree que ya es profesor y llega al aula y se encuentra con una diversidad tremenda y sin recursos que atender. Y encima tiene que asumir una serie de responsabilidades, porque es que dices, vale, yo puedo acudir a servicios sociales, a muchos sitios, pero yo tengo que atender a este niño, tengo que conseguir motivarlo. Eso requiere muchas horas, que encima la burocracia te la quita, porque vocación hay, ganas de trabajar por parte del profesorado hay mucha, y del que es vocacional mucho más, porque estás viendo todo lo que podrías hacer, miles de cursos que podrías hacer para formarte y aprender de los propios niños. Pero sí, entre burocracia, cambios de normativas, que tienes que estudiártela, y asumir más responsabilidades de las que te tocan, llega un momento que tu trabajo es más burocrático que pedagógico. Y eso los que entran en las facultades de magisterio, muchos de ellos no lo tienen claro. Y son niños, no máquinas. Entonces, a lo mejor sería una buena idea, digo yo, no sé, poner un itinerario específico dentro del grado para los que se vayan a dedicar expresamente a la docencia, ¿no? Sí. Bueno, yo quería aportar en relación de el tema que estamos hablando de la formación de acceso.
que otros países nórdicos, fundamentalmente Finlandia. En un artículo que está en Revista de Educación de Javier Melgarejo, nos decía que la formación de magisterio pasa por un acceso en Finlandia de los mejores, una prueba nacional, una prueba de acceso de la facultad, y son 6.400 horas de formación, con una tesina al concluir. Nosotros accedemos el 90% superando la selectividad, por una prelación de carreras que eligen los alumnos para poder tener acceso a las facultades que quieren, y después les hacemos en magisterio aproximadamente entre 1.200 y 2.000 horas de formación, incluidas las prácticas, que son menos de 600 horas. En países nórdicos son más de 600, con lo cual entramos desde un perfil en que no ponemos una exigencia de acceso, que en algunos países es de un 9, como en medicina, y tampoco ponemos una formación más. Es una cuestión a revisar en los planes de estudio de los distintos grados y de la importancia de qué materias se pueden dar ahí. Y en cuanto a los itinerarios que tú me planteabas, yo estaba hablando en este caso de magisterio, pero yo sí que creo que los profesores docentes de secundaria que hacen un grado en historia, en lo que sea, y luego quieren dedicarse a la docencia, tendrían que pasar por una formación específica, que está el máster de secundaria, indudablemente, que ha sido como decía el profesor Cruz, un avance frente a ese CAP que hacíamos en 6 meses y que yo también hice en su momento, pero que quizá deberían existir en el último año asignaturas particulares de docencia, porque nuestros profesores carecen de oratoria, de capacidad de hablar en público. Ahí iba yo, el tema de habilidades sociales, de comunicación, de oratoria. A ver, pueden sacar muy buenas notas en magisterio, pero luego llegan a una clase, se enfrentan con 30 niños y se ven un poco desbordados porque necesitan esas habilidades sociales para controlar a todos los niños. Una cosa es la ¿no? teoría, lo que decía el compañero, y otra cosa es la praxis, y son dos cuestiones totalmente diferentes. Yo, siguiendo con lo que ella dice, y creo que más o menos casi todo el mundo estaremos de acuerdo, que no sé si hay que empezar a hacer un reset en un momento dado, o hacer un punto y aparte y empezar a pensar no solamente en lo que tenemos, sino en lo que tiene que venir. En algún momento tenemos que pensar como los países avanzados. Yo leyendo estos días información sobre estos temas y tal, me quedé muy sonrojado cuando vi el informe que había de la OCDE. Se comparó en España y los 32 países más desarrollados, y era en lo que era el MIR famoso médico, somos el tercer lugar en capacitación, cualificación, resultados, etc. En educación éramos el 32, porque se había estudiado 32. O sea, es bastante sonrojante y empezar a pensarlo. No es porque el profesorado algo tendrá que decir el profesorado, pero también parte de la formación. Yo creo que si queremos, y eso yo me pregunto si la sociedad está dispuesta a hacerlo, ¿queremos tener los mejores profesionales en la educación? Esa es la primera pregunta que hay que hacer. Esa es la primera pregunta que hay que hacer. La respuesta será, primero hay que pagarlos también. Claro, ¿no? y la segunda pregunta es, como hacen los países como Finlandia, Corea, Singapur, Hong Kong, etcétera, bueno, y casi todos los que sacan las mejores calificaciones, lo que hacen es, los alumnos que van a la universidad, cuando terminan la universidad, los mejores hacen una prueba para ingresar en el cuerpo docente. Y de los mejores realizan los estudios pedagógicos correspondientes de habilidades, etcétera, todo lo que tengan que hacer. Y esos a su vez van a hacer unas prácticas. Y de todo aquel, los mejores de los mejores de los mejores, son los que se van a dedicar a la docencia. Entonces, si podemos empezar a pensar, si queremos hacer hasta aquí hemos llegado y aquí vamos a empezar, sin olvidarnos de que tenemos que mejorar la docencia actual, pero tenemos que mejorarla desde los incentivos, etcétera. A lo mejor, una cosa que seguramente lo preguntará más adelante, pero sería, por ejemplo, una de las cosas que están planteando, entre ellos Marina, López, etcétera, en Bronna, todos ellos están planteando lo mismo, que sería la carrera docente. Aquellos que trabajen, que investiguen, que desarrollen actividades, que hagan proyectos que sean comunes, que se puedan compartir, etcétera, se les vaya calificando y tengan. No estamos hablando de un tema económico, estamos hablando de un tema social. Y que precisamente ese reconocimiento social dará incentivos a mucha gente que en algunas ocasiones la normativa, lo que yo decía antes, les obliga a parar y a no llegar realmente a donde quieren llegar. Entonces, son 3 apartados que yo creo que son fundamentales. La formación inicial, ver cómo
mejoramos lo que tenemos y prever un futuro mucho mejor. Vamos a intentar cerrar este capítulo de la formación inicial. Tú lo has comentado, lo has dejado caer, me gustaría que me dierais vuestra opinión sobre el MIR que en su día planteó, hace poco tiempo, planteó el filósofo Marina. Dejó caer que, bueno, que sería bueno hacer una especie de MIR educativo. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Esto yo creo que lo había planteado ya Rubalcaba, antes que José Antonio Marina. Bueno, lo había José Antonio planteado el Marina PSOE yo en creo su que programa fue asesor electoral. en su día de Rubalcaba. Ahora lo han retomado y yo creo que ha sido, pues eso, una oportunidad política, pues para plantear un tema que es muy importante, que hay que analizarlo y hay que verlo, porque la formación del profesorado, evidentemente, sobre todo la de educación secundaria, es muy deficiente, a pesar de que ha mejorado muchísimo el antiguo CAP con el máster de 60 créditos, que es un curso completo donde es presencial, tienen que dar ahí las materias pedagógicas y didácticas necesarias que tiene una persona que a lo mejor lo han formado en la Facultad de Química y lo han preparado para ser director de una petroquímica o de un laboratorio, pero no tiene nada que ver eso con dar clase. Enfrentarse a una clase con 30, 35 alumnos en secundaria es muy complicado. Hay que saber algo mucho más que la materia. Tienes que saber gestionar los conflictos, tienes que saber educar en valores, tienes que saber atender a la diversidad. Hay que hacer muchas cosas. Eso en un curso no se puede hacer. Está bastante mejor que estaba, pero evidentemente necesitaríamos más tiempo para formar a estos profesores. Un MIR, el MIR, la idea y la ventaja que tiene en este sentido, para similar a la medicina, es que en este momento estamos formando 2/3 más de los profesores que necesitamos. Solo se coloca un tercio de los maestros y profesores de educación secundaria que realizan los cursos, que realizaban el CAP y que realizan ahora el máster para formación del profesorado. Entonces, es un despilfarro de medios. Estás haciendo algo para que luego no los vas a emplear. Lo ideal sería seleccionar primero a los mejores mediante un examen, gente que quiere dedicarse a la educación. No a lo mejor por cuestión de vocación solamente, te tiene que gustar. Pero yo la vocación la dejaría para cuestiones religiosas y demás, porque si te dedicas a la educación no es como trabajar en una fábrica de coches o de otra cosa. Estás trabajando con personas y eso tiene lo suyo de bueno y lo suyo de malo, pero te tiene que atraer ese tipo de relación laboral. Pero tienes que ser un auténtico profesional en este sentido, aparte de que te guste, y estar bien preparado para afrontar las situaciones tan complejas que se viven en una clase, porque si no estamos perdidos, si no tenemos recursos para afrontarlo, y esto requiere una formación más completa. Inicial, antes de hacerla, evitaría recursos. Eso es una cosa para el debate, porque también tiene algún inconveniente que sería muy largo analizar, pero bueno, ya entraremos en ello. Yo lo resumiría porque he tenido compañeros recién acabados la oposición y se han encontrado pues que no han sabido enfrentarse a un aula. Entonces, yo lo resumiría con que la profesionalidad de un docente no es solo una cuestión de un título. La profesionalidad del docente la da la experiencia. Porque un niño puedes marcarlo para toda la vida. Cualquier mala actuación o ausencia de esa actuación. Entonces, para mí, la profesionalidad del docente está en la experiencia. Entonces, ese tipo MIR de 2 años de experiencia, yo creo que nos daría más conocimiento sobre si esa persona vale o no. Vocación, experiencia y responsabilidad, evidentemente, ¿no? A la hora de enfrentarnos a un aula. Añadiría a lo que han expuesto mis compañeros de contertulia, es que el proceso de acceso, que supongo que vendrá ahora, el acceso a ser docente, funcionario, tiene una fase que es la oposición, revisable en cuanto a sus contenidos y en su procedimiento, pero otra fase que es la fase de prácticas, ¿no? Ya has comentado tú que soy inspectora, estos días estamos evaluando a los profesores en prácticas, los que pasaron la oposición de este 2015, y la evaluación que hacemos, la inspección, es una evaluación, vas entrando en el aula, ¿no? Y valorando no solamente los conocimientos y si sabe programar, hacer documentos, como muy bien decía el compañero, sino si sabe gestionar el aula, no solamente los espacios, sino también lo que es atender a la diversidad, saber si este alumno está haciendo la tarea, no está haciendo, si controla el que se mueve, etc. Hablo así en términos pequeños porque precisamente hoy he estado con niños de infantil y una profesora de inglés en prácticas, que la verdad es que también tengo que decir en favor de ellos que están muy preparados los que han pasado la oposición a nivel de esa capacidad, en concreto una profesora de inglés.
Si bien lo que quiero exponer es que como inspectora de educación necesitaría más tiempo para hacer esa evaluación. Más tiempo en el sentido de que el inspector es el verdadero gestor de las evaluaciones docentes y deberíamos tener capacidad de asistir para, durante una semana, ver el funcionamiento de un centro, porque si nos vas a ver cuestiones puntuales, muchas veces en ocasiones problemáticas, que solucionas evidentemente como puedes ante la queja, pero la formación que puede aportar un inspector también es aquella de decir, bueno, pues ahora cambia esto, pon este alumno al final de la clase o al principio, ponlo con el mejor, con el que más le pueda atender. Gestión docente que la experiencia, como decía la compañera, de ir tanteando te la da. Pero el que acaba de empezar pues se encuentra y te consultan. ¿Esto cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Y van a su tutor, que lo tienen en el centro también, para que les asesore durante ese periodo de 6 meses de prácticas. Las prácticas son 6 meses solamente. Quizá eso también sería revisable. Pero, por ejemplo, la organización de esta formación dentro de un centro educativo, 2 preguntas. Una, ¿vosotros pensáis que debería ser obligatoria o debería ser voluntaria? Y por otra parte, ¿se debería gestionar desde el equipo directivo en función de las necesidades de cada centro o deberían venir dadas desde una consellería con unas directrices fundamentales o desde un CEFIRE o desde un sindicato? No sé, ¿qué pensáis? ¿Cómo se tenía que organizar la formación del profesorado? Yo por ejemplo, digo, yo te diré una cosa, el sistema actual no funciona de formación, vale. Entonces hay que cambiarlo. Entonces, a partir de ahí. Exactamente. ¿Por qué? Porque muchísimas veces se hace un tipo de formación que simplemente es para cubrir un expediente normativo, nuevamente, volvemos a lo mismo, porque necesitas realizar una serie de actividades y esas actividades muchísimas veces lo que es la administración en sí no solamente las duplica, sino que los mismos CEFIRES a los que tú haces referencia, para los que no saben lo que son, los centros de formación de profesores, pues a lo mejor diferentes áreas hacen el mismo curso con diferentes motivaciones, con diferente gente y volvemos siempre a lo mismo. Estamos haciendo que el profesor, aunque parezca mentira, con toda esta normativa, estamos haciendo un profesor subsidiado, que es yo voy a esperar a ver qué me dicen que tengo que hacer. Y le estamos evitando el no dar esa autonomía pedagógica a los centros, que los centros decidan qué son sus necesidades. ¿Y qué ocurre? Cuando yo sé lo que son mis necesidades, yo me convierto en el sujeto de esa formación que quiero hacer. Y un centro puede decidir, mira, nuestro centro en este momento necesita desarrollar una serie de habilidades, una serie de contenidos también podría ser, o necesita desarrollar, pues queremos crear un grupo por las circunstancias que tenemos en este centro, lo que tú estabas mencionando antes, determinado. Y nosotros nos vamos a hacer aquí el grupo nosotros. Y si necesitamos especialistas, entonces cuando la administración nos traiga un especialista, pero no que nos venga un especialista a darnos una formación, que muchas veces ahora es online, de algo muy genérico que normalmente lo único que vale es para cubrir un expediente, entre comillas, normativo. Entonces yo sí que creo y sigo insistiendo que debería haber muchísima más autonomía para los centros, la formación se debe ver desde los centros y dentro de los mismos centros por niveles, por sectores, por muchísimos apartados, incluso por departamentos en un momento dado, etc. Y lo único que la administración educativa lo que tiene que supervisar es que eso sí que se esté llevando a efecto. Entonces, a ver si lo he entendido bien. Los profesores en un año determinado deben hacer una serie de cursos, unos determinados créditos. Sí, sí. ¿Es igual que sea de macramé que de poda de plantas? De lo que se te ocurra. Sí. De lo que se te ocurra. No hacen estos cursos en función de las necesidades del centro educativo. Es que hay que cubrir un expediente para tener unos senios y demás, pero yo creo que hay que ser mucho más imaginativos en el tema de la formación. Yo he dado mucha formación desde el ámbito universitario en CEFIRES, por toda España, pero es lo que estaba diciendo, que es formación que no satisface sus necesidades, las hacen para cubrir un expediente. Pero también he trabajado, cuando estaba de maestro y de profesor, que veía... Pero ¿no sería más fácil que las necesidades partieran desde abajo hacia arriba? Claro, quiero decir, claro, que fueran los mismos profesores o el equipo directivo, en su caso, el que de alguna manera dijera las necesidades reales que tienen el día a día. Pero con otro planteamiento. ¿Sabes cuál ha sido la mejor formación que he recibido yo estando de maestro?
coger y que me dijesen, mira, esta profesora compañera tuya trabaja muy bien el tema del texto libre, o la asamblea de aula, me voy allí, me tiene que sustituir a alguien, evidentemente, pero en 2 horas, con alguien que lo hace bien, aprendo mucho más que en todos los cursillos que pueda hacer. Esto en un centro, claro, puedes tener 2 o 3 personas que trabajan bien en una serie de materias, pero si esto se pudiese generalizar, si hubiese pequeños congresos de profesores, porque los maestros no pueden ir de congreso. Si te vas de congreso, pueden ir, sí que pueden, pero si te vas parece que te miren mal porque parece que quieres dejar la clase. Es lo contrario que ocurre en la universidad. Yo como he vivido las 2 facetas, en la universidad si no vas de congreso parece que no quieras investigar y que no quieras comunicar. En la escuela se ve mal que te vayas en general, en general. Y esa formación, la mejor manera de hacerla sería con los maestros y profesores de instituto que han desarrollado técnicas y habilidades muy buenas y muy interesantes para que las observasen, para que las contemplasen sus compañeros, in situ, en el centro, o desplazándose de centro, o comunicándolas en pequeños congresos que no costarían mucho de organizar y que sería un modelo diferente al que vaya alguien de la universidad o alguien experto en un tema y de un modo teórico te suelte el rollo y se vaya a su casa. Es muy diferente. Hay que ser imaginativos en esto y hay muchas ideas que se podrían llevar a la práctica sin un coste excesivo. Pero también es dejar la responsabilidad en manos del propio profesorado. Sí, pero es que me gustaría puntualizar, yo al pasar por varios centros, por distintos centros, he vivido los dos ambientes. Centros donde se han preocupado de crear grupos de trabajo que a lo mejor pues han llamado a ponentes para una causa concreta, pero han creado grupos de trabajo según las necesidades del centro en ese momento puntual, o bien porque tenían un aula CIL de comunicación y lenguaje y querían dar a conocer a todo el centro para que se involucrara. Bien por cuestiones, por trabajar habilidades sociales, pero a nivel de todo centro, que todo el centro se implicara. Entonces, pues resolución de conflictos, que ahora mismo se dan mucho. Entonces, lo han creado, los propios han creado grupos de trabajo por intereses y necesidades y por ciclos o equipos, y luego han llamado a ponentes que han acudido a ayudarles a darles ideas para luego ponerlas en prácticas en el centro. Y también he encontrado los centros, bueno, pues donde el equipo directivo ha dejado de elegir y, bueno, ¿qué es lo que más créditos da? Un curso de tal, pues me da igual que sea de TICS, de lo que sea, aunque ya lo tenga, lo repito porque me va a ayudar a sexenios, porque esos incentivos es el problema. O sea, los incentivos de que te den más sexenios es lo que el profesorado muchas veces dice, oye, me estoy matando a trabajar, porque lo de los grupos de trabajo es que no tienen ningún tipo de incentivo. Para que todos lo entendamos, los que están en casa y los que están aquí, los sexenios son la manera de, a ver, corregirme si me equivoco, es una manera de incentivar económicamente la formación de cada profesor. A ver, cuando tú consigues los créditos suficientes para, aparte de los 6 años de experiencia laboral y de trabajo laboral, si además los puedes conseguir antes por puntos, por acudir a cursos, a hacer proyectos... O sea, cada sexenio se consigue con unos determinados créditos, ¿correcto? Quizás tiene una decir que la primera que se hizo con los recortes de la Consellería fue quitar parte de los sexenios que habían conseguido los profesores. O sea, después de que lo habían sudado, digamos, que los que habían hecho los cursos, los que se habían preparado, los que tenían ese logro, les quitaron la mitad de lo que les pagaban por ese sexenio, lo cual era una discriminación sobre el que no había trabajado, no se había formado y no había hecho nada. Y eso está todavía ahí, se ha recuperado una parte, pero todavía no está ahí. Cuando hablan de incentivos al profesorado dicen, fórmate, prepárate, para que luego a la mínima que venga sea lo primero que te quiten. Claro, me recuerdas, también el otro día José Antonio Marina decía una frase que salió en todos los medios de comunicación y decía que no estaba claro que un profesor malo cobrara exactamente lo mismo que un profesor bueno, porque claro, eso desmotiva a cualquiera, evidentemente. Es correcto. Bueno, yo añadir algunas cuestiones y es sobre el punto anterior, y era que entiendo que sí que es verdad que se pueden crear grupos de trabajo, seminarios, pero el éxito de esos grupos de trabajo y esos seminarios cuando nacen del centro hacia afuera, porque quieren saber, por ejemplo, de comunidades de aprendizaje o quieren saber cómo utilizar pizarras digitales, el éxito se produce cuando hay una unión, una relación entre esos profesores.
porque no olvidemos que también tenemos profesores que son islas. Mi clase es mi clase, yo hago lo que tengo que hacer en mi clase y nada más. Y esa necesidad de formación no es del colectivo, o sea, no es de la comunidad educativa, porque incluso se pueden introducir a los padres en esa formación. Pero por otra parte, insisto, y era la aclaración, habría que tener clara qué líneas estratégicas políticas tiene una consejería para saber qué profesores quiere para el futuro. Y eso no puedes dejarse al albur de que un centro quiere esto y el otro quiere lo otro, porque considera que es una innovación o es una moda educativa o pedagógica. Entonces, habría que dejar un tanto por cien de formación lineal, o sea, ofertada porque es necesaria, para mí mejora, y una formación decidida en el claustro, en el consejo escolar de los centros, uniendo autonomía con centralización. Porque claro, la educación es una cosa a largo plazo, no, de la noche a la mañana no conseguimos profesores formados todos en TIC, por ejemplo, ni en inglés, ni en actividades, por ejemplo, ahora portfolios, que se lleva mucho la metodología portfolio, y no se cambia la clase magistral de la noche a la mañana tampoco. Pero si todas estas competencias que tú estás nombrando, el inglés, las TICs, los portfolios, si ya no se dan en magisterio, evidentemente luego no las podemos pedir a los profesores. Los planes de magisterio tienen la obligatoriedad en inglés ahora y tienen también las metodologías nuevas. Las clases de magisterio, al menos las que yo conozco, han cambiado y ya los alumnos trabajan por grupos, no son clases magistrales. Sí que utilizamos el PowerPoint, evidentemente, pero hay más trabajo en equipo, se les obliga a que trabajen. El portfolio realmente es una autoevaluación, a veces exiges que tú te evalúes como docente. Y en cuanto a esa necesidad de cambio metodológico, bueno, lo vamos a ver cuando se implanten realmente las nuevas TIC en las clases, cuando tengamos los niños que busquen un proyecto y trabajen en el ordenador, como decía la compañera antes en una reunión, seremos guías, no seremos transmisores de información. Entonces eso también hay que plantearlo en la formación de ahora, de los que ya tenemos. José Ramón. Yo, siguiendo con lo que ella dice y con lo que dijeron ellos, yo incluso premiaría lo que antiguamente se hacía, y seguramente lo recordaréis, que eran los proyectos de innovación educativa. Está muy bien. Sí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque una persona que desarrolla un proyecto de innovación que incluye pues, su centro, su área o lo que sea, puede ser multicentro, puede ser multidisciplinar, puede ser de muchas maneras, eso incentivaría. Y eso llevaría a una cosa que yo siempre he creído en ella y que deberíamos también, que es lo que siempre menciono, una carrera docente. La carrera docente va a hacer que se respete muchísimo más al profesor. Y no es una cuestión económica, es una cuestión de prestigio, de reconocimiento público. Si un profesor, que lo que tú decías, que hace una serie de trabajos, que, entre comillas, descubre una nueva forma, que va a compartir con sus compañeros, que por encima lo pone en un proyecto y que Inspección Educativa, por ejemplo, podría, digamos, diversificar en otros centros de buenas prácticas, habría que compensarlo de alguna manera. Y no estamos hablando de un tema económico, porque realmente, en algún momento, yo en mi vida, cuando existían los proyectos de innovación, hice algunos, y realmente era una satisfacción personal, lo hacías con otros, independientemente, porque era, aparte te daba un pequeño diplomita de innovación, etcétera, y a veces es el estímulo, son cositas, somos seres humanos, somos personas, y todos en algún momento queremos tener ese pequeño reconocimiento, ese reconocimiento de nuestro sector, ese reconocimiento de lo que es toda la plataforma educativa. Entonces, yo sí creo que hacer una carrera docente y que esa carrera docente incentive enormemente lo que sería la práctica docente, la innovación docente, llevaría que la mejora de lo que sería la profesionalización docente poco a poco se llevaría a cabo de una manera natural. ¿Por qué? Porque incluso esos que son islas se darían cuenta que efectivamente son islas. El problema es que en la actualidad, por ejemplo, en mi centro, yo soy un privilegiado porque mi centro, a pesar de ser un centro público, es un centro especial, entre comillas, en ese sentido, porque la gente sí que se anima, sí que coopera, sí que se mete en muchos proyectos, estamos metidos en muchísimas cosas, entonces ves la ilusión de toda esa gente. Entonces, esa ilusión se va transmitiendo, claro. Y gente que no había estado en algunos proyectos se ha metido simplemente porque ve que en las otras personas eso le ha creado un grado de satisfacción. Entonces, la formación permanente hay que ganarla, y hay que ganarla desde todos los sectores. El profesorado tiene que poner su parte, pero todos,
La parte administrativa y la parte social tiene que contribuir. Yo creo que eso sería básico. básico. Dice la administración una cuña. ¿Has visto algún proyecto de estos que les han dado premios de innovación educativa publicados por la Consellería de Educación? ¿De ahora o de antes? Porque yo he participado en varios de ellos, les dan un premio económico simbólico al centro o a la persona, pero proyectos preciosos de coeducación, de educación en valores, de actitudes, que algunos los he llevado a la universidad porque me ocupaba el tema de la innovación y lo han expuesto maestros y profesores lo que habían hecho para trabajar eso. Y en la cláusula pone, esto la Consellería de Educación se reserva los derechos y lo publicará en el caso de que lo considere conveniente. No se ha publicado, no digo de un gobierno ni de otro, no se ha publicado ninguno. El otro día descubrieron en Ribarroja un almacén con no sé cuántos libros, 175.000 libros que había, ejemplares, prorrogados por los políticos, evidentemente. O sea que no es cuestión de presupuesto. No se molestan, que eso es un premio, una satisfacción para un profesor, ver que un premio que te han dado lo han publicado y que lo repartan por los colegios para que todo el mundo vea, pero cosas muy, muy, muy interesantes que estarán por ahí por los almacenes. Si alguien es capaz de rescatarlos, realmente tiene un valor pedagógico increíble. Y es cuestión a veces de voluntad política y no es, como decías, también la administración tiene que poner su parte. Por cierto, dime, Susana. Nada, simplemente añadir una cosa más, y es que el compañero, cuando ha explicado que su instituto es especial en estas cuestiones de innovación, yo creo que el claustro de profesores tiene que buscar a la persona líder pedagógico para esa motivación, que no es el líder direccional, ni el líder festivo, que a ver, los sabemos también en los centros, pero sí el pedagógico, porque ese que tiene buenas prácticas, como decía Cruz antes, la compañera, he aprendido mucho más estando 2 horas con él, es el que debe impulsar esa motivación de aquellos que acaban de llegar y que ven que se trabaja de una manera diferente. Y no hemos buscado nuestros líderes pedagógicos en los centros. A veces cuando visito los centros lo que hago es, ¿quién hace algo nuevo? Le pregunto a los directores, pues mira, estamos haciendo esto, pues bueno, esta persona va a dar la charla para que se conozca. Porque los demás, bueno, pues como no vienen de fuera a contárnoslo, pues como se hace aquí, pues es una cosa que hace esta persona en su aula, ¿no? Y entonces ese fomento puede ser un propulsor de que otro se enganche. Es un apunte. De todas formas, ese líder que tú mencionas, que dices, no tiene por qué ser el equipo directivo. Yo, que hice el máster en gestión y dirección de centros y luego he pasado por centros donde dices, es que este centro funciona porque el equipo directivo funciona, hace una buena gestión también, pues, y implica a todos. Y esas islas, poco a poco, o se van yendo o se implican. O sea, entonces, el mismo equipo directivo es el que tiene que plantear en el claustro y decir, vamos a ver lo que comentábamos el otro día, hacer un análisis TAFO de la situación del centro, de qué beneficios puedes sacar del entorno, qué fortalezas, qué debilidades, qué necesidades tiene este centro. Y ahí sí que, claro, esa autonomía del centro, para ver qué es lo que qué necesitamos a nivel de formación. Y a lo mejor los propios docentes del centro, con grupos de trabajo, con seminarios, con ponentes que traigamos, con averiguaciones, de todo por internet. Entre todos trabajamos, pero claro, tiene que implicarse todo el centro y todos los miembros de la comunidad educativa, porque ahí puedes hacer partícipes a los padres, a empresas e instituciones públicas o privadas del entorno escolar y que los alumnos también participen en ellas. Entonces, son cursos de formación, pero claro, el problema es que al profesor pobrecito que se encarga de coordinar ese curso de formación, como sea un docente del centro, no cobra un duro. Entonces, no solo es que lleva todo el trabajo burocrático, más las clases, las preparaciones, más su trabajo personal en casa, porque de eso no hemos hablado, pero hoy en día el docente y el que acaba la carrera no sabe la de horas que dedica. De muchísimas cosas, estamos llegando casi al final del programa. Pero ¿no? que bueno, a vosotros. este profesor, pues si tuviera algún tipo de incentivo, que no se lo llevaran como se lo están llevando en muchos casos, a veces por los CEFIDES y hasta ahora los sindicatos, muchos bueno, son que además cursos. del diploma, pues estaría bien también alguna gratificación, sí, ¿no? Que los diplomas una están muy gratificación bien, y una pero al final, recompensa a la labor del que coordina los cursos de formación de forma voluntaria en el centro y que colabora con los compañeros ayudando. Pero sigo diciendo que no es... a veces es que todo se basa en un tema económico y las personas nos movemos muchísimamente
por sentimientos, por satisfacciones, por... No, sí, yo no digo que solo por eso, pero que también está bien sí, eso. no, Pues, a ver, Ramón, seamos realistas. Sí, vamos a ver, si hay los medios y si hay digamos, las partidas económicas para ello, se debe llevar a cabo. No hemos hablado en relación a De eso, muchas de muchas cosas. cosas, lo sé. Además no, teníamos es un montón de preguntas, un ideario tremendo de preguntas, pero una cuestión que a lo mejor es motivo de otra charla, de otra reunión, es la evaluación docente. Creo que sí, creo que todo ese tema lo vamos a dejar para otro programa, si os parece, porque da para mucho. Pero no me gustaría acabar el programa de hoy sin haceros una pregunta que yo creo que también es interesante. ¿Vosotros creéis adecuado que el ingreso a la carrera docente se produzca por una oposición o deberían ser, por ejemplo, los directores del colegio los que pudieran elegir a sus docentes directamente? No sé qué pensáis. A ver. Bueno, supongo que pensáis muchas cosas. Es un tema... pero quiero que me hay lo países resumáis. como en Inglaterra que sí lo eligen efectivamente la comunidad educativa a sus profesores. Nosotros tenemos un sistema de funcionarios en la enseñanza pública donde, con las ventajas e inconvenientes que tiene, seleccionar a un profesor mediante un concurso o oposición, se supone que los mejores, y tenerlo durante toda la vida le da estabilidad al sistema. Le da estabilidad porque la persona que está trabajando tiene lo que se llama libertad de cátedra, que es, no puedes elegir lo que quieres enseñar, pero sí cómo lo puedes enseñar. Tú tienes libertad para elegir la metodología y para enseñar de la mejor manera que sepas a esos alumnos. Pero claro, tiene inconvenientes. Tener a una persona ahí cuando ha perdido la motivación o cuando no es capaz de hacerse con su propia clase, como ha ocurrido porque es un examen teórico, y tienes aquí situaciones donde profesores que no pueden abordar, llegan a una clase y no pueden hacerse con ella por cuestiones de disciplina. Y los tienen ahí. Y eso, lo comenté el otro día, los tienen ahí deteriorando el sistema educativo, fastidiando a sus compañeros porque tienen que sustituirlos y ahí la administración realmente hace muy poquito por ello, realmente. Eso la administración se tiene que implicar mucho porque el sistema luego hay que mejorarlo a todas luces. Susana, rápidamente. Sí, venga. yo quiero decir que el sistema de la administración y del funcionario es un sistema garantista, es decir, de los derechos legales que tiene en este caso el funcionario, que sí que, insisto, el tema de la evaluación es necesaria, porque además por mi trabajo yo voy a evaluar a muchos docentes y normalmente, desgraciadamente, no la parte positiva. Pero a lo mejor serían necesarias unas pruebas cada X tiempo, ¿no? Algunos países como América los tienen y es revisable, como por ejemplo en los médicos en Estados Unidos la posibilidad de continuar ejerciendo tiene que pasar por una serie de pruebas que son anuales y en los docentes, especialmente en Estados Unidos, tienen una evaluación que hace que puedan continuar teniendo más productividad o desarrollando su labor docente. Esa sería una cuestión a abordar en la evaluación, pero yo creo que también hay un elemento y es que una oposición para ser docente debería incluir un elemento más, no solamente el saberse un contenido, el dar clase, saber dar clase, más evaluada, sino el tener unas capacidades de personalidad ajustables a esa labor docente. Y nosotros solamente en España para los cuerpos de seguridad lo hacemos, pero no para los docentes como se hace en otros países que pasan pruebas psicológicas. ¿Por qué? Porque muchos de los visitantes a los que visitamos, docentes a los que visitamos, tienen problemas en su gestión propia y del aula de esos conflictos porque no han pasado por una valoración de sus habilidades para serlo. Bueno, estamos llegando ya al final del programa. Sabéis que esta serie de programas tiene una finalidad y es redactar un documento para, en un momento dado, presentarlo a las instancias políticas para un futuro pacto, una futura firma de un pacto educativo. Sí que me gustaría que me dierais en un minuto cada uno unas pequeñas pinceladas de lo que sería necesario hacer para que la formación del profesorado fuera la correcta, la idónea y sobre todo la necesaria para un nuevo tipo de educación. Cruz. Yo creo que ha quedado patente y es evidente que hay que reformar el sistema de formación inicial del profesorado, especialmente en la educación secundaria. No sé si llamarlo MIR o llamarlo de otra manera, pero hay que ampliarlo, hay que hacer un año entero al menos de prácticas y seleccionar al profesorado que esté mucho más preparado. También hay que reformar el sistema de formación continua, hacerlo mucho más situacional, que aprendan de los mejores profesores,
que se premie a los mejores profesores, no sé si estableciendo una carrera docente, porque cuando se habla de carrera docente no estoy hablando de que les bajen el nivel a algunos y empiecen como en la universidad, con ayudante, doctor, contratado, sino que partan de lo que haya y al que lo haga bien que lo premien, me parece perfecto si hay recursos económicos para ello. Pero todo esto hay que cambiarlo de una manera u otra, porque tal como está, no estamos jugando el futuro de una manera evidente. Ana. Yo, bueno, volvería a recalcar lo que he dicho antes como titular, o sea que en la profesión docente no te hace ser mejor profesor tener un título, sino la experiencia, y la experiencia te la da las aulas. Entonces, es necesario un periodo mayor de prácticas, porque es que si no, entonces, o sea, porque no tengas una oposición aprobada, estamos hablando de que en un colegio concertado, en un colegio privado, no hay buenos profesores, solo son los que tienen plaza como funcionarios. Claro. Entonces, si ahora mismo, por lo que comentabas antes, ahora mismo está lo del contrato programa, que se ha intentado con él, que el equipo directivo pueda decir que un interino siga unos años más porque ha gustado su trabajo y se ha implicado en el centro y darle continuidad. Pero también es contra el inmovilismo de muchos funcionarios que se quedan apoltronados y no me formo, no cambio. Entonces ahí viene el que a veces habría que mover incluso los funcionarios de centro. José Ramón, un minuto. Sí, yo también compartiría lo mismo, que cambiaría los sistemas de formación inicial, llámese MIR o como sea, y sobre todo la formación permanente. La formación permanente va a estar, entre otras cosas, en que la formación vaya de abajo arriba, no de arriba abajo, y que la que venga de arriba abajo que sea una muy genérica sobre pedagogía general, sobre didáctica general, sobre la creación de recursos general, pero la otra que sea referente a cada centro y que a cada centro educativo se le dé mayor autonomía pedagógica para desarrollar esos programas que van a resolver los problemas y que se premie de alguna manera o que se incentive de alguna manera a que los profesores que en los centros están desarrollando proyectos de innovación, programas para ayuda a los demás, que se premie desde la administración educativa de alguna forma para que se siga incentivando, y entonces sí, la formación no va a ser una porque tengo que hacerlo, sino lo voy a hacer porque creo que es necesario, porque creo que debo hacer que mi profesión se revalorice más y porque yo me sentiré más a gusto conmigo mismo. Susana. Bueno, pues brevemente, por favor. Sí, recojo todo lo que acaban de decir mis compañeros, estaría totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que reconocer socialmente al docente, pero desde las familias, considera que es una autoridad pública, como es la inspección o como son los cuerpos de seguridad, y esa autoridad pública se la daremos cuando lo pongamos en su lugar fundamental social, es decir, que todos, las administraciones, la sociedad civil, reconozca que son los que están formando a nuestros futuros y también desde la inspección, dejarme que haga ese testigo, es importante que la evaluación no sea solamente supervisora del control de lo que se hace mal, sino de lo que se hace bien, como pedía el compañero. Y en muchos países que han tenido buenos resultados en PISA, lo que se hace es que cuando hay un problema se va a solucionarlo, no se deja que vaya eludiéndose o evadiéndose, porque lo que interesa es que ese señor o señora que en un momento determinado puede tener un problema, se le pueda enseñar herramientas para abordarlo. Entonces, esa cuestión de evaluación, quitémosles la idea de la negatividad de la evaluación es positiva porque todo lo acabamos evaluando. Pues José Ramón Cerdeira, Susana Sorribes, Ana María Subiela y Cruz Pérez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos quedamos con estas propuestas novedosas, arriesgadas, pero hechas desde el conocimiento, desde la formación, desde la experiencia y también desde este querer mejorar nuestra educación. Muchísimas gracias también al público que hoy nos acompaña en este Salón Sorolla del Ateneo Mercantil de Valencia y, como no, ustedes, que cada vez son más, desde sus casas. Nosotros volvemos el mes que viene con más ideas, con más trabajo y con muchas más propuestas. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.